Buenas noches, bienvenido a otra edición hoy en vivo desde mi hogar aquí a 17 pisos prácticamente de alto. Dios les bendiga y bienvenidos a otra edición más de Clamor. Bueno, el antepasado programa tuvimos problemas y tengo entendido que el problema fue general en diferentes partes de Puerto Rico con el internet, y algunos lo vieron, algunos no lo vieron, algunos oían, otros no escuchaban, y me gustaría que nos mantengan y cuando nos escriban nos digan cómo están, si están oyendo bien, de dónde nos están escribiendo. Y tuvimos problemas cuando fuimos a editar el programa, pues no grabó. Ayer, pues, habiendo una amenaza de lluvias y cuestión de esto y todo, estaba, pues no quise también, estaba un poco agotado y no quería perder el tiempo con el sistema y que después que haga todo esto no lo podamos editar para ponerlo en la televisión, que es donde vamos a llegar a otro público a través del satélite de la Cadena del Milagro, de 12 a 1 de la medianoche de lunes a viernes. Y aquí estamos con ustedes de lunes a viernes de 9 en adelante. Así que bienvenidos a esta edición. Yo veo que están entrando bien. Puede escribir ahí. Lo primero que vi fue a mi pastor y mi pastora Vivian y Frankie, que están conectados con toda su gente. Y fielmente, Gaby y yo, ¿a dónde estás, Gaby? ¿Estás en Puerto Rico? ¿Estás en la China? ¿Estás en Japón? Bueno, ¿dónde estás? Así que nos escribe por ahí, sabemos cómo estás. Y si alguno de ustedes tiene algún comentario, pues lo leeremos al final. No quiero, toda esta parte, pues nosotros cogemos esta introducción, tenemos que editarla para que se reduzca suficientemente a los 58 minutos del programa en televisión. Como ustedes saben, este es un programa que analizamos la noticia conforme a las convicciones bíblicas, conforme a las profecías, conforme al Evangelio. Y analizamos la situación económica, política, moral, espiritual, la situación de todo lo que ocurre hasta donde sea posible. Hoy comienzo este programa diciéndole, este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos el mismo. ¿Cómo fue su día? Fue un día lluvioso, déjeme decirle. Comienzo el programa dándole gracias a Dios que estoy vivo, un poco machucado aquí, un poco, pero voy a hablarle del día de hoy. Pero antes de entrar de lleno en el programa, quiero recordarle que puede escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si este programa es de bendición a usted, si Dios ha hecho una sanidad, un milagro, le ha edificado, le ha orientado, pues escríbanos. O a Clamor a Dios, Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y le damos gracias al Señor, porque este es el día que ha hecho el Señor. Padre, permite que durante este programa que estamos transmitiendo en vivo, que está llegando a todas partes del mundo, yo no sé hasta dónde estamos llegando, sé que cuando esto salga por la cadena, llega a todas partes a través del satélite de la Cadena del Milagro, Padre Celestial, pero ahora sé que estamos lejos y en algún sitio hay una vida necesitada, en algún sitio hay una persona pasando por una tentación fuerte, hay una persona acorralada por los problemas, las dificultades, la lucha espiritual que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, y demonios y malicias espirituales en los aires. Es una lucha, hermano. Este es un mundo dividido en dos etapas, el mundo espiritual invisible y el mundo material. Y de ese mundo allá se mueven las fuerzas del mal, pero también se mueven las fuerzas del bien. Así que dijo el Señor, los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Así que usted póngase ahí, pues no sé la tormenta, no sé el problema,
En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas un poquito más, y vamos a ver la gloria de Dios. Un poquito más y vamos a ver que los muros se van a caer, un poquito más y vamos a ver que el mar se va a abrir. Hay una columna de día, de noche, de fuego, hay una nube de día, la gloria de Dios está ahí sobre nosotros y dice, los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Nadie. Usted no le crea la mentira al diablo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Bashara, hay alguien esta noche que está al borde de caer, pero recuérdese esto, agárrese de Dios, someteos pues a Dios, resistid la presión, resistid los ataques demoníacos, resistid el desánimo, las mentiras del diablo que te dice Juan 8:44 que el diablo es un padre de mentiras. Todas esas emociones, toda esa presión que viene. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros él huirá. Así que, Señor, gracias porque nos está dando victoria, Señor. En prontos días, Señor, saldremos para Panamá y de ahí llegaremos a Nicaragua, Padre. Y vamos con una meta de paz, de bendición, de ver cumplido tu voluntad, Padre. Y poder hacer no solamente eso, sino traer bendición a ese país y traer reconciliación, que seamos usados por ti, Padre, y que nuestra presencia allí sea la presencia tuya, porque si tú no vas con nosotros, si tú has dicho, sin mí nada podéis hacer, y que también pues vengamos con esa visa en las manos para volver a Venezuela. Hermano, gloria damos al Señor. Le doy gloria. Hoy ha sido un día difícil, hermano. Ha sido un día difícil. Pero Dios ha estado contigo y conmigo. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estoy hablando de mi corazón. Compartiendo el día de hoy que ha sido un día de lucha espiritual. Desde el mundo que vivimos hacia afuera. Pero estamos en victoria. Hoy aprendimos muchas cosas. Hoy me he dado cuenta como nunca antes de cuántos peligros nos ha librado Dios, de cuántas emboscadas de Satanás nos ha librado el Señor, de cuántas victorias nos ha dado. I feel good. Siento que Dios está bendiciendo, Dios está consolando, Dios está animando, Dios está rompiendo cadenas, Dios está sanando enfermos, Dios está libertando cautivos, deprimidos, melancólicos, desanimados. Something good is coming your way. Algo bueno viene para ti. Y ya empezó a salir por ahí. La presencia de Dios, la gloria de Dios en tu vida, sanidad, bendición, prosperidad, dirección del Espíritu para llevarte a, como dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bien caro. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué lindo ese salmo, ¿verdad? Que es uno de los salmos más lindos. Y con ese salmo quiero comenzar hoy. Y dice bien claro el Salmo 23, el Salmo del pastor. Y dice el Señor, y yo lo sé de memoria, pero por si acaso, pues, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice bien claro, en lugares de delicados pastos me hará ya descansar. Óyelo bien, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que verdaderamente tú necesitas, mientras lo necesites, Dios lo va a tener. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. A veces uno tiene que descansar, pastora, pastor, evangelista, siervo de Dios, amigo, amiga, empresario, político, abogado. Yo no sé qué tú eres o quién tú eres, pero a veces hay que descansar. Tiene uno que recostarse sobre el Señor y dice, en lugares de dedicados pastos me hará descansar. Y dedicados pastos, está hablando como las ovejas, porque está hablando como pastor. Entonces David fue pastor de ovejas y los llevaba a lugares de dedicados pastos para que allí descansaran. Y hay momentos que Dios nos tiene que llevar a esos delicados pastos a descansar. Y Dios permita que no tenga que permitir algo difícil para que coja tiempo para descansar en el Señor.
sabe que a veces, aunque parezca negativo, a veces Dios, para que tu alma no se pierda, y la mía, tiene que a veces sacarlo la alfombra a los pies y se nos viene el mundo encima y hasta nos enfermamos y vamos para un hospital, y eso no es la voluntad de Dios, pero Dios lo permite porque te está librando, porque tú no oyes la voz de Dios, tú no escuchas lo que Dios te quiere decir. No te dejes ir por emociones. Hermano, yo he visto tantas cosas. Hay que tener cuidado con las personas. Hay gente buena que profetiza, hermano. Hay gente buena que profetiza, pero no todo lo que dicen es de Dios. Lo hacen bien intencionado. Por eso Pablo es bien entendido y dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, yo lo sé de memoria, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Pablo dice bien, pero bien claro. Sí, en el último capítulo 5, el verso, vamos a cogerlo del verso 16. Capítulo 5, verso 16. Están siempre gozosos. Eso es difícil, pero no es imposible. Así que tornemos nuestras maldiciones, nuestras negatividades como decía Simón Bolívar, en escalones, peldaños, escalones para subir y llegar a la victoria. Verso 17, orad sin cesar. Así que hay que estar orando. A veces cuando uno va en el camino, en el carro, sin desviarte, meditando. Eso, orar en meditación y en la mente estar hablando con Dios. O ahora que sabes que antes, cuando no había los celulares y uno iba en el carro y si la gente veía uno orando, pensaba que uno estaba loco. Mira, le está hablando él mismo. No. ¿Sabes la bendición de los celulares ahora? Que uno va en el carro y como todo el mundo está hablando por celular, o con hands-free, ¿sabes? Que tiene ahí esa cosa y los carros tú tienes que los pones y oyes la persona y no tienes que estar con el celular en la mano. Pues ahora, si tú no tienes tiempo por orar, aprovecha la cola, aprovecha lo que llama aquí el tapón, aprovecha el momento difícil y tú toma ese tiempo y ves hablando con Dios. Entonces, no va a decir que estás loco, pero hace 20 años atrás, si uno iba orando en el carro, mira, es un loco. Ahora no. Tú mantente ahí con los ojos abiertos, sigue mirando, atento y hablando con Dios, como si estuviera hablando con el hands-free. Y tú vas orando, camino al trabajo, camino a la escuela, camino a donde sea, en el carro, aprovecha bien orar sin cesar o alabándole, ¿ok? Verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Otras palabras, no importa lo que sea. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Y luego, ¿qué dice esto? Que en todas las cosas, le voy a explicar lo que me pasó hoy. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hoy, yo hoy descubrí, y no tengo la tarjetita aquí. Mañana le voy a dar el nombre de la doctora y todo. Pero esto queda aquí en la Domenech. Aquí en el área capitalina es donde te bajas de la autopista a las Américas y entonces bajas por todo el frame, toda Domenech, bajas por todo frente al viejo. Allí hay una panadería de años, se llama La Viña. Paré allí, me comí un sandwichito y después el que estaba atendiendo, creo que era el dueño del negocio, hace años que no iba allí. Pues entonces me dice, cruza esta luz y la siguiente, y después de esa luz queda el sitio más o menos de la clínica que tú estás buscando. Bueno, pues me comí mi sándwich, hablé con dos personas que me reconocieron y estuvimos hablando de la venida de Cristo. Y yo no sé, últimamente, yo estoy cada vez que tengo la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo y decirle que el tiempo es peligroso y que la venida está cerca del Señor. Y estos dos caballeros que estaban ahí me conocen, uno me conocía, dice, pero usted está tan delgado, que está enfermo. No lo conocía. Y me trataron muy bien, hacía años que no iba a este negocio. Bueno, entonces empieza una tormenta que hoy he hecho aquí, en el momento que estoy hablando con ustedes, el día de hoy ha sido tormentoso y agarra en el camino una tormenta, aparte de la cola, el tapón. Y después que salgo de la panadería, La Viña, entonces cruzo esa calle que queda después. Estamos en la avenida Domenech. Entonces seguimos bajando y paso
suficiente luz y voy, paso esa luz y paso la otra. Y entonces, pues la persona que me dio la dirección, pues cometió un número de error en el número de la clínica. Bueno, y me dio casi todos los detalles, que era frente a tal restaurante que es histórico, pero al lado, me dijo que queda al lado. Bueno, el asunto es que cuando yo llego allí, me estaciono en un parking que no tengo que pagar, eso parece que lo tienen los negocios que de noche están abiertos. Y ahí, cuando bajo del carro, ahí cae una tormenta. Y empieza el viento a soplar. Y la lluvia, bueno, yo tengo una sombrilla que casi nunca la he usado, la uso. Entonces empiezo a buscar la clínica esa que yo pienso que es un kiosquito, que es algo así. Y cuando voy siguiendo las direcciones que me dieron, queda al lado de tal restaurante. Y cuando veo al lado, lo que hay una calle que termina en una entrada cerrada de una urbanización y está la tormenta arreciando y la lluvia y ahí, entonces miro y no encuentro nada, entonces camino y cuando me doy cuenta que estoy llegando allá a la Fernández Junco o lo que le llamen aquello, yo no sé qué nombre tiene esa avenida grande donde está el tren y todo, y cuando digo, pero aquí no puede ser, entonces viro para atrás, cuando viro para atrás, la tormenta arrecia, eso fue esta mañana, y el viento, la lluvia, y aparece aquello, y yo siento que los zapatos se me llenan de agua. Entonces paro y regreso al punto, porque como me dijeron que era al lado, no al frente, sino al lado del restaurante este famoso, que a esa hora está cerrado, son las 10 y pico de la mañana, las 10 y cuarto, algo así. Entonces le estoy contando mi experiencia conforme a dar clases en todo. Entonces, cuando veo esto y contemplo esta situación, veo un señor encerrado en un carro y aquí como que todo el mundo está muerto de miedo con los maleantes y todo el mundo. Y el tipo bajó un poquito el cristal y dice, mire señor, usted no puede decir dónde hay eso. No, pregúntele al guardia que está allá. Cuando voy a cruzar la calle, la boca calle, que si sigues por ahí está al final cerrado porque es una organización bloqueada, cerrada. Y me arrecia la dieta y el agua, eso es como una cuestecita, y va bajando el agua, y ¿sabe? Da cosas, yo digo, mío, ¿qué es esto? Ya estoy sintiendo que mi ropa, a pesar de la sombría, se está bajando. Entonces veo ese charco de agua que viene bajando como un río, y decido brincar por encima está un poquito ancho el brote de agua que va bajando, y cuando brinco por encima de eso, pues resbala y hay como una bajadita para la silla de ruedas o algo así, y resbalo y de momento que está la tormenta recién, caigo aguantado aquí con el codo, tirado al piso, el agua bajando por todos lados, la sombrilla cae así alrededor. Bueno, es como para que si hubiera un retrato, es como un retrato de aquella, se recuerda a Fred Astaire, el cantante aquel que Fred Astaire, que era bailarín y bailaba, y se recuerda Singing in the Rain, cuando él filmó la primera film Singing in the Rain, y va bailando por la lluvia, y entonces, que es como una escena de cine, entonces caigo ahí aquí, y entonces me pasa el agua por los pies, y entonces oigo una señora, porque el que estaba en el otro carro miró por la ventanilla y dijo, ven conmigo, mire cómo estamos. Dice la Biblia que por la caridad, la maldad de muchos, la caridad se enfriará porque nadie se atreve a ayudar a nadie. Estamos igual que en Nueva York. Tú te caes o te estás muriendo y nadie te toca, porque ha habido historias de un policía que rescata a una persona y lo mete en el carro y lo lleva al hospital, y después el individuo que rescató, que le salvó la vida, como hay una ley que dice que no toque al que está en el piso, viene y lo demanda al policía y demanda a la ciudad. Entonces eso es lo que dice la Biblia, que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfría. Tú vas a Nueva York y te ves muriendo y nadie te toca. Y así estamos aquí en Puerto Rico. Aquel hombre mirando por el carro, yo estoy tirado en el piso y se paró una buena samaritana. La avenida Gómez no había mucho tránsito porque era la lluvia era tan fuerte y me imagino que eran las 10:20, 10:15, algo así. En la mañana, el tránsito grande estaba en la autopista, entonces esto queda bien lejos de la autopista,
llegando a Torrey. Entonces, esta señora que viene en una de estas carros van o algo así, se atraviesa y ahí a cruzar la avenida. Dice que si esto me hubiera pasado a mí en la avenida, no, esto me pasó en la entrada, en la Boca Calle, pero ahí al frente está la avenida Domech. Entonces, cuando la señora para el carro y abre la ventana, una señora dice, le pasa algo, está bien, ¿puedo ayudar? Está hablando desde el carro, ella está atravesada y está parando, gracias a Dios no venía tránsito más que el carro de ella. El otro señor que estaba mirando del carro, que yo le pregunté que dónde quedaba la clínica, no me pudo decir que la clínica quedaba ahí al frente, donde estábamos ahí hablándole, no sabía. Se quedó mirando, no le importó si yo me estaba muriendo o no. Y eso es una lección que uno aprende. La caridad de muchos se enfría, la gente tiene miedo. Que piensa que es un bandido, que está tirado ahí, que lo va a asaltar, que esto es un teatro. La señora no le importó y me miró y me dijo, se siente bien, señor. Está bien, bueno, porque ella vio cuando yo caí y con este codo aguanté el resto del cuerpo, pero claro, me quedé tirado en el piso y traté de levantarme y óigame, y tuve que luchar para poder ponerme en pie porque seguía el agua y la lluvia y el viento y todo, y una cosa, una experiencia increíble. Entonces, se me olvidó todo de que si, diga a la gente, que si tú, y logré ponerme en pie y empecé ¿sabes? Tranquilo, confiando en Dios, hermano. Y esta señora, hablé con ella desde la calle, está la tormenta reciando y ella hablando conmigo, no señora, estoy bien. Entonces, yo veo el señor del carro, antes que yo cruzara la calle y me hubiera caído, me había dicho, pregúntale al guardia que está ahí privado. Bueno, yo iba hacia eso, brinco por encima del charco porque estaba una corriente fuerte y caigo reventado en el piso y Dios me permite, Señor, todas las cosas ayudan a bien. Yo estoy contando mi experiencia de hoy. Este es un programa de actualidad, de definir las cosas como están pasando. Entonces, me doy de aquí y estoy todo entripado, hermano. Parezco un deambulante, parezco un pordiosero tirado en la calle. Entonces me levanto, me incorpora y después que la señora, que Dios la bendiga, no sé quién es, me dio ánimo, como era como un ángel hablándome, dándome fuerzas para seguir adelante. Entonces viro para todos lados, ¿no? Ya ha salido el carro, cruzo la avenida y me acerco al guardia y le pregunto, señor, estoy buscando la clínica de vacunación que hay, que tengo que ir por esto. Y digo, bueno, mire dónde están esos carros. En la misma calle, ya le había pasado del otro lado, estaba. Pues siga por aquí, por el ladito de la orilla, por la orilla de la acera. Y allí donde te ves esos carros estacionados, allí es la clínica. Y yo había visto que aquello era una cosa de lujo. Claro, yo de cruzar la calle, la letra pequeña, de que era yo veía como clínica, pero yo podía entender que aquello tan, una cosa bonita, era como una clínica privada. Y uno se acostumbra en la pandemia a ver unos kioscos donde, claro, la clínica que yo tengo aquí al lado, pues es diferente, pero la que uno ve se encuentra, eran unos kiosquitos durante la pandemia. Pues. No estoy buscando, no estoy esperando encontrar una cosa como esa, y yo no entendía que eso había evolucionado, que ahora había clínicas de vacuna para viajes. Óyeme lo que descubro hoy. No tengo la tarjeta de la doctora, una persona muy famosa, que ella y su esposo han trabajado con el CDC. Si mañana tengo la información, se la voy a dar, porque todo obra para mí. Cuando veo lo que queda de la recepcionista nada más, y cuando me habla, le digo, mire señora, perdone mi fachada, estoy todo mojado, estoy todo entripado, estoy todo estrujado, estoy todo hecho una miseria, un escombro rescatado por Dios, hermano. Entonces, le digo a la joven, no tenga miedo, mire, me acabo de dar una matada, gracias. ¿Dónde fue? No, a cruzar la calle, ustedes no tienen culpa de nada aquí, me caí, entonces me dice, pues siéntese ahí, si necesita usar el baño, lo que sea. Sí, usted está aquí, tiene citas con nosotros en el día de hoy, usted es Jorge Rasky, sí. Llamo a Belén, y lo primero que Belén me dice, pero ¿por qué? Tienes que cuidarte, y me da un regaño, me dice, no te puedes, tienes que tener cuidado, ¿cómo está?
Déjame explicarte lo que ha pasado. Bueno, se preocupó, Dios la bendiga, está ahí. Entonces le expliqué que estaba en la clínica esta de vacunación de viajes. Eso es algo que yo entendía que existía. Porque hay vacunas que no la tienen todos los médicos, hay vacunas que no están en todos los sitios. El mundo ha evolucionado hacia una crisis internacional como nunca antes. Entonces, países que uno pasaba y viajaba, ya no puede hacerlo. Porque ahora hay plagas, como dice, y ahí está el complemento de Mateo 24, y habrá pestilencias como señal de los últimos días. El mundo está lleno de plagas que eran hasta viejas, como la malaria. Y ahí es que viene el problema, la malaria. Entonces yo creía, porque, número uno, a mí me dio malaria en 1969, en las selvas del Caquetá, cuando fui al Caquetá, a Florencia, Caquetá, a predicar, puerto de entrada de las selvas amazónicas, del río Caquetá, camino a la frontera de Perú y Ecuador. Entonces, cuando yo pues llegué a ese pueblo, pues la gente estaba cayendo muerta en las calles, hermano. Yo era un joven comenzando en el ministerio, y estaba tan agarrado de Dios que yo decía, yo no necesito nada, yo voy para allá, para la selva. Y fui hasta Neiva, departamento del Huila, cambié a un avión militar y llegué al pueblito, un aeropuerto pequeñito. Aterrizó aquel avión militar que uno lleva como en unas bancas, como los soldados, cuando los paracaidistas, cuando son llevados de un sitio a otro. Y cuando llego a Florencia, Caquetá, y bajo, lo primero es que había un taxi que iba como sardina en lata a todo el mundo. Y la plaga de malaria, o lo que llaman malaria, yo no sabía que había una diferencia, hoy la aprendí con la doctora, entre fiebre amarilla y malaria. Y cuando yo llego allí, la gente caía muerta en las calles. Y íbamos como sardinas en lata para llevarme. Hoy no le voy a contar toda la historia, quizás mañana le cuente el resto de la historia. Mi llegada a Florencia, porque Dios me reveló que fuera ese pueblo. Y me fui solito, sin nadie. Todos los demás evangelistas se fueron para donde fueron. Yo había estado en Medellín y ayudando a Raimundo Jiménez, hermano Eugenio. Y yo dije, yo me quiero ir porque yo no vine aquí a estar perdiendo el tiempo. Me voy para Bogotá, y en Bogotá Dios me señala en el mapa el pueblito de Florencia. Y entonces me dicen, hay una plaga de malaria, la gente está muriendo. En aquel entonces no había píldora, no había vacuna, no había nada, hermano. Es más, la vacuna que creo que existe es la de la fiebre amarilla. Y lo que hay para la malaria es que te tienes que tomar una píldora específica que me recetaron hoy, además de la vacuna contra la fiebre amarilla que me pusieron. Pero el asunto es que yo ni compré la Jaralén, que era lo único que había, una píldorita que si te daba, te ayudaba a combatir la fiebre, porque la malaria te da frío y te da calor y te da y bota sangre por la boca. Entonces, después que yo estuve un mes en Florencia, yo me llevé la picadura de un mosquito de la selva, y cuando llega a Neiva, departamento del Huila, llegué allí, y después les voy a contar otra parte, pero lo único que quiero hablar hoy es de lo que me pasó con esto. Entonces, y después, mañana voy a continuar para que entiendan lo que un ministerio, cuando Dios llama a uno hasta por donde uno pasa. Entonces, no le voy a contar tampoco lo que sucedió cuando llegué al lugar que me dijeron que me iban a hospedar. Eso voy a dar para mañana. Pero indiscutiblemente que cuando llego a Huila, capital a Neiva, capital del departamento de Huila, me recibe un pastor presbiteriano y me da un cuartito para dormir, que era como un closet, y una bicicleta para que me moviera a organizar la campaña. Pero lo que usted va a oír mañana, de todo lo que aconteció alrededor de eso, aparte de este asunto de la malaria, es conmovedor, hermano. Los misioneros y los hombres que Dios llama y las mujeres que llaman, tienen que pagar un precio. Y luego Dios recompensa a uno. Dios recompensa a uno. Porque uno siembra, y todo lo que uno sembrara, eso también cosechará. Bueno, el asunto es que yo no tenía dónde hospedarme. Y la razón que termino en la casa de Manuel Durán Manrique es un
él y su esposa, Manuel y su esposa, ella era una famosa pintora, él era hijo heredero de la fortuna de los Manrique, Durán, Manuel Manrique, esta era la gente del arroz más caro, el arroz Huila de Colombia. Y él y su esposa se convierten en el Evangelio. Estamos hablando de 1969. Han pasado muchos años entonces. Y él y su esposa se convierten al Evangelio. Y la familia, que es puro católico, hay que entender y comprender, y mañana quizás les hable la situación legal y religiosa que había en Colombia en aquel momento, donde una religión, la religión católica, romana, apostólica, gobernaba la nación y se regía por lo que dependía de las reglas del Vaticano, y los gobiernos todos estaban sometidos a una religión. Lo que está pasando en Irán, con un fanático religioso dirigiendo la nación y mandando a matar mujeres porque no se ponen un pañuelo en la cabeza. Eso es legalismo. Eso era lo mismo que los fariseos que estaban en Jerusalén, que estaban predicando tanto la higiene tan perfecta, y no hay nada malo con la higiene, pero tenías que lavarte esto, que los vasos, ¿sabes? Una locura. El lavamiento de vasos y la cuestión. No es que la higiene y la salubridad no se practicara, es que convirtieron eso en un ritual moral y se fanatizaron legalistas totalmente, que dice que Jesús, cuando le habla en aquel capítulo, que le dedica un montón de palabras, y el mensaje más fuerte de Cristo no fue contra los políticos, no fue contra los enemigos de Israel, no fue contra los fariseos y los escribas y los religiosos que habían convertido el camino de liberación en camino de esclavitud, que estaban oprimiendo al pueblo, y que dice, vosotros, le dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera ustedes parecen lo más bien, pero por dentro estáis comidos de gusano. Es decir, que el peligro más grande y la raíz de todo esto, el comienzo de todo lo que vemos, es la desintegración de la fuerza de la iglesia, la fuerza no de los templos, no de las organizaciones religiosas, la fuerza de los hombres y mujeres de Dios como sal de la tierra, que cuando pierde su sabor se corrompe toda la sociedad. Entonces Cristo le dice, sepulcros blanqueados. Hermano, y yo he tenido, en estos años, yo he estado observando, yo no voy a entrar en nombres ni nada, pero Dios como que le da discernimiento a uno, y cuando uno ve cierta gente que tienen una apariencia de piedad, y que tú los ves, hermano, y yo le puedo decir que el tiempo me ha dado la razón. Fulano de tal, tiempo, reveló, lo miraba en televisión, decía, el Señor me dice, tiene doctrina falsa. Fulano tiene doctrina falsa. Y uno ve y uno aprende con el tiempo a discernir los espíritus. Y mire bien lo que dice. Esto es parte de lo que estamos hablando, pero llegamos aquí primero. Entonces uno se da cuenta. Y Cristo le dio sepulcros blanqueados. Y cuando entró al templo, le dijo hipócritas, fariseos, que hacéis que un gentil venga y lo convierten a ustedes a la religión judía, y después le ponen carga que ustedes mismos no pueden cargar. Y algunos pues han convertido, hay quienes han convertido el legalismo en una forma de opresión, y hay quienes han convertido la libertad en libertinaje, totalmente libertinaje. Y entonces después viene el comercialismo, el enriquecimiento del evangelio, promoviendo mercadería y tomando provecho aún del trabajo que no es de ellos, para enriquecerse y vivir de eso mismo. Y entonces, una vez que Cristo confronta a los fariseos y a los saduceos y a los escribas, más adelante Jesús entra al templo y Jesús toma, mire, esto es la realidad, esto está en la Biblia. Entonces Jesús entra al templo de Jerusalén, que era uno de los más bellos construidos, y empieza a verlo, le dice, ustedes han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. No es que no, la misma palabra de Levítico y del
de las enseñanzas que Dios le dio a Moisés en la revelación de todo, cómo dirigir la nación y cómo debía conducirse al culto, pues estaba el diezmo, estaban las ofrendas, estaba cómo sostener el ministerio, todo, porque la Biblia dice que sirvió al altar, vio el altar. Pero no es eso a lo que se refiere al engaño, a la mentira, a la explotación, a convertir en unas riquezas lo que no es que no, tú tienes derecho. Cuando tú predicas, tú tienes derecho a que de lo que entra al altar para tu sostén sacerdotal, tu sostén como hombre de Dios, tu familia, tú tienes derecho a vivir bien, tener un carro decente, tener una casa, tener bueno. No es eso lo que se está hablando, es la gente lista. La gente que se aprovecha. Mire, hermano, yo quisiera que usted sabiera cuánta gente se ha aprovechado, tanto allí como yo, cuando íbamos a América Latina. Y cuando tú llegabas afuera, había gente vendiendo camisetas, vendiendo duplicados del mensaje de la noche. Y uno, pues, se hacía loco. Pero estaban vendiendo cosas que se inventaban, no solamente los mensajes que los duplicaban y los vendían, sino que vendían camisetas y uno, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada con esto. Pero entonces la cosa fue modernizándose. Entonces la cosa llega el momento que con este asunto del YouTube, pues mire, hay gente que viven del cuento del ministerio de una persona y utilizan la figura de esa persona y se olvidan de toda la moral y se enriquecen y se inventan revelaciones y se inventan porquerías del mismo mercadería en el cual han entrado, y ya dejan de predicar por la revelación de Dios, sino porque han constituido eso en un imperio económico y no le interesa más nada y lo justifican. Entonces, la materialización del ministerio, la explotación, mire, ¿sí? Yo le digo la verdad, yo sé que hay gente por montones que están haciendo esto con todos los ministerios. Y cuando no es que uno va a una campaña y graban los mensajes de uno y los vende, pues ya uno no tiene control sobre ese Dios. Pero es una manifestación de la condición moral y espiritual en el mundo espiritual y en el movimiento del cristianismo en el tiempo actual. Entonces, eso empezó allá, cuando Jesús entra al templo y entra en el atrio y ve a aquellos usureros, aquella gente vendiendo animales y cuanta cosa había, inventándose las 20.000 formas de sacarle a la sinceridad de los que venían a adorar al templo. Y no es que mire, nosotros levantamos estos templos vendiendo alcapurres y cositas como esas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los listos, los profesionales en cómo manejar la situación y cómo sacarle provecho a lo que no es de ellos, a los que se trepan en las espaldas del pueblo para aprovechar lo que Dios ha hecho y enriquecerse. Luego, con esto de los medios y todo lo que hay, pues hay gente enriqueciéndose de cuánta cosa hay, y lo menos que le importa es que se salven las almas. Y hay ministerios que nunca llega esa ayuda. Y uno, pues, uno lo que hace es que lo deja en la mano de Dios. Pero Cristo entró al templo y cuando vio aquella mercadería, vio toda aquella explotación, Cristo apoyó y volcó las mesas, sacó un látigo y le cayó encima, hermano. Y dice: mi casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces hay un montón de cosas, hermano, que están sucediendo. Pero tarde o temprano, Dios entrará y algunos se están arrepintiendo. Algunos están reconociendo que por un momento fueron enceguecidos por el diablo y están volviendo a la senda antigua de reconocer la realidad de su condición. Otros no, otros están enceguecidos porque se están enriqueciendo. No les importa el alma que se salve o se pierda. No les importa nada. El fin justifica los medios. Esa es la idea. Y cuando Cristo entra al templo, volcó las mesas, le dijo: vosotros han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. Y debe decirle bien claro: venden su alma al diablo, justifican lo malo que están haciendo y dicen que Dios los mandó, que Dios los usó, e inventan otro evangelio. Entonces crean un evangelio
basado en ideas materialistas, y luego en un tiempo moderno donde nosotros aceptamos que existe una ciencia que bien usada puede ser bien, o cosas como la psicología o la psiquiatría, y entonces no le enseñan al pueblo que hay diferentes escuelas de psicología, diferentes escuelas de psiquiatría, y entonces como el pueblo es ignorante, y hay cosas de la psicología que yo creo que son útiles, hay cosas de la psiquiatría que yo creo, pero hay que tener cuidado porque hay una dimensión donde la persona se cree no haber estudiado la profundidad de la palabra, se cree que por haber estudiado psicología, por haber estudiado psiquiatría, o por haber estudiado ciencia, o yo no sé cuántas cosas más, están mejor preparados que un hombre, que una mujer que se ha quemado las pestañas, que se ha pelado las rodillas, que lleva años sirviendo al Señor y que tiene discernimiento y que ha estudiado la profundidad y que hay una brecha, si hay un momento donde tú puedes decir, esto no se puede interpretar porque un psicólogo, un psiquiatra o fulano de tal, un científico dice esto, no, hay cosas. ¿Cómo tú explicas que Jonás fue tragado por un pez y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez? Si te vas a la lógica de la ciencia, vas a decir que no es posible. Pero mire, si a mí Dios me dice que Jonás se tragó la ballena, Dios tendrá, y fue Dios que lo hizo. Dios estaba, yo creo mejor a Dios que la lógica. Y mire que yo creo, porque yo estudié psicología y estudié todas estas cosas y tuve que entender un poco el asunto de psiquiatría, porque cuando yo bregaba y todavía lo hago, pero no como antes, el ministerio mío se desarrolló con la demoniología, hermano. El ministerio mío se desarrolló con liberación de personas endemoniadas y poseídas por miles en una campaña. Yo veía gente arrastrándose como serpiente y la lengua saliendo como una culebra. Y dicho sea de paso, hoy descubrí a través de Jay Fonseca que te escucho, Jay. Te escucho. Y que es oro que vuelvas a redil algún día. Pero que Bayamón, desde 1980 y 90, algunos mafiosos, criminales, en mi pueblo, en los campos, en las montañas con Barrio Nuevo, por todos estos campos, y se riega por ahí para Comerío y Naranjito, soltaron pitones. ¿Sabe lo que es un pitón bermeriz? Esa es una serpiente que mata por estrangulación y se puede comer un ser humano una vez que tritura sus huesos y se lo traga. Se come animales y niños y seres humanos. Pues desde 1980, aquí en Bayamón, Puerto Rico, lo supe yo hoy por Jay Fonseca, hay una plaga de cientos y quizás miles de serpientes pitónicas sueltas en esos campos, y la gente no sabe por qué desaparece el niño, por qué desaparece el gato, desaparece el perro. Y es que algún mafioso criminal insensible dejó ir esas, después que las trajo aquí para fortalecerse porque son casi todos mafiosos, irresponsables, soltaron esos animales porque no lo podían mantener. Porque ¿sabe lo que cuesta mantener una pitón? Esas Burmese pythons. Eso hay que alimentarlo con mucho cerdo, con mucha carne, cada 2 o 3 días, creo que es, o cada 2 semanas. Yo sé que eso no es fácil mantener, igual que las pirañas. Aquí trajeron pirañas para deshacer los cuerpos de las víctimas que estaban. Y muchas de esas víctimas las tiraron ahí al lago, a la represa La Plata, o de Trujillo Alto, ¿sabes? Pero estos irresponsables soltaron los caimanes. Y tenemos caimanes en Vega Alta, en Vega Baja, en el lago de Vega Baja. Yo creo que le llaman Tortuguero aquello allí. Tenemos aquí el lago este que usted ve, que va para el puente Teodoro Moscoso, que cruza hacia el aeropuerto. Y ese lago está lleno de caimanes. Lo que pasa es que el caimán, yo me recuerdo cuando yo fui después de la campaña de Puerto Ordaz y de San Félix, después de la campaña de 59 días, yo fui a cazar a las selvas allá en la profundidad, camino hacia Brasil. Estoy tratando de recordarme el nombre de la ciudad. Pues yo fui allí a cazar caimanes. Y el caimán no se ve nada más que los ojitos y sale cuando le da la gana.
Así es el diablo, tú lo que ves esos ojitos y tú ves todo lo que dijo Cristo cuando vinieron aquellos en el final del capítulo 7 del Sermón del Monte, que dice, y vinieron algunos donde Jesús y dijeron, echamos fuera demonio en tu nombre, hicimos milagros, profetizamos. Mire, a mí nada de eso, yo lo veo y me aplico lo que dice aquí, Dice bien claro, en aquel momento Jesús dice que ellos dijeron, no hemos hecho milagros en tu nombre, hemos echado fuera demonios, hemos profetizado, y Jesús, nunca os conocí, apartado de mí, obras de iniquidad, para el lago de fuego y azufre. Por sus frutos los conocéis, no por sus manifestaciones de obras. Entonces hay que tener discernimiento, porque hay gente que, bueno, yo no digo que no sean de Dios, pero hay gente que son buenos, pero en algún momento se le va el humo a la cabeza, los estudios que han hecho, se olvidan que esto es otro mundo, nos pasó a todos, y yo lo digo, nos ha pasado a todos, y Dios ha tenido que hablarnos, ha tenido que regañarnos a veces. Entonces nos creemos que por los años que tenemos aquí, o nos creemos que algunos por la educación que tienen, o la profesión que tienen. Esto está pasando con los artistas ahora. Creen que una vez que se convierten, al otro día pueden estar trepados, predicando, y no tienen que pasar por un proceso como el que pasó Saulo de Tarso, que tuvo que estar un tiempo en lo que se comprobó y la iglesia probó que no era una mentira, que la vida de ese hombre había cambiado, y entonces fue que la iglesia lo recibió. Y dice bien claro, Saulo de Tarso, antes de ser reconocido por la iglesia, pasó por un proceso que dio testimonio de haber sido transformado en un nuevo hombre. Y nosotros ahora, cualquier Juan de los Palotes que canta rap, o que canta reggaetón, o que es un artista de Hollywood, o que es una figura millonaria, lo recibimos aquí y sin haberlo sentado a dar testimonio, haber aprendido la Biblia, lo trepamos en los altares, le damos fama, y entonces no todos los casos resultan como Héctor Delgado. Yo en estos días tuve música de él y nunca había escuchado la música de él, y después veo los años que ha ido madurando, ha ido aprendiendo. O el caso de Alex Trujillo, que estuvo 15 años preso, por esos 15 años se convierte en la cárcel y estudia la Biblia, y cuando sale ya tiene un testimonio. Entonces, bueno, y eso no es cierto, que dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y no importa cuántos años llevemos en el Evangelio. Si tú y yo, siendo creyentes, nos descuidamos, porque eso dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y si tú te crees, porque te criaste en el Evangelio, porque tú conoces la Biblia, porque tú llevas tantos años y te puedes cuidar, un espíritu de error se te puede meter. Te puedes caer en el pecado más vergonzoso, porque esto no es asunto de los años que lleva aquí, es que esto es como una planta que todos los días hay que echarle agua, tiene que tener sol suficiente y hay que cultivarla con temor y temblor. Y la negligencia espiritual y el descuido espiritual por una sola semana, por un par de semanas, después para recuperar eso a veces es difícil, déjeme decirle, porque el diablo se mete por el boquete. Como decía el profesor Lamboy, decía, el diablo se cuela por ojos de aguja, se mete por donde quiera. A veces no deis lugar al diablo. Cuidad, dijo Pablo, vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, si eso es con los que llevamos años aquí, que si nos descuidamos, si nos inflamos, hermano, nos podemos reventar y caer. El que cree hasta el fin, no caiga. Por eso el Salmo 139, versos 23 y 24, dice, el salmista, el rey David, que había caído en adulterio con Bathsheba, que le quitó la mujer a Urías Geteo, que era un gentil convertido al judaísmo, que era fiel, y la vio, se quedó en la casa viendo pornografía, porque lo que estaba viendo era la pornografía. O sea, el palacio quedaba al lado de la casa de Urías Geteo, y los baños entonces no tenían techo. O sea, era una cosa que como que le echaban los sirvientes el agua por encima para no ver la desnudez. Pero desde allá al segundo piso estaba viendo a Bathsheba desnuda, y la tipa era agradable, bella, hermosa. Y entonces el individuo, el rey David, la codicia la manda a buscar porque es el rey. Se acuesta con ella, la embaraza, se queda encinta. Y él, tú sabes, ese era el rey David.
Entonces pasó tiempo y siguió el asunto, y la mujer queda embarazada, y él, cuando se da cuenta, sigue todavía creyendo. Ese es el hombre que vio a Goliat caer, ese es el hombre que Dios puso en lugar de Saúl. Entonces, ¿quién te crees tú y yo que somos? El que cree hasta el firme, mire, no caiga. Por eso, mire lo que él habla, lo habla claramente, y dice esto, Salmo 139, versos 23 y 24, y manda a buscar, queriendo encubrir su pecado, trata de engañar a Urías Eteo, lo emborracha para que vaya a la casa, se acueste con su esposa y crea que el hijo que va a tener es de él. Pero este hombre está tan ungido, este hombre se ha convertido de verdad. Y cuando lo manda, el hombre duerme en la puerta de la casa y dice, ¿cómo puedo yo, mientras las tropas de Israel, de Jehová, están peleando, cómo puedo yo acostarme con mi esposa? Y el hombre reconoce la realidad del matrimonio. El matrimonio se consume dentro de la relación sexual. Es más, que la Biblia dice que no os neguéis el uno al otro para que no caigáis en tentación. No os neguéis el uno al otro, a menos que no sea para buscar en oración y ayuno la presencia de Dios. Entonces, que tiene que haber este hombre, que es un recién convertido al judaísmo, entiende la profundidad de su fidelidad a Dios, y dice, yo no dormiré con mi esposa mientras mis compañeros están muriendo en el frente de batalla. Entonces, cuando la condición de un descuido espiritual se refleja en la vida de David, cuando David entonces no lo puede engañar, borrachándolo, no importa nada, entonces decide llamar a Joab, que era el jefe de su ejército, un general, y dice, llévalo con una notita, le mandó una cartita, en la cartita dice, mándalo a donde están matando, donde están cayendo todos mis soldados. Es decir, que convierte su adulterio, oiga bien, en engaño, en corrupción, luego en encubrir ese pecado, manda a matar a ese hombre inocente. Es decir, cuando la persona pierde el temor de Dios, es capaz de cualquier cosa, hermano. No importa lo que usted me venga con el cuento. Cualquiera de nosotros que se descuida con Dios, el diablo se lo lleva, hermano. Por eso Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y vosotros huirás. Entonces, lo mandan a matar y muere Urías Eteo. Muere Urías Eteo. ¿Y quién fue el que cometió el crimen? ¿Y quién hizo todo eso? Un hombre de Dios que se descuidó, y cuando tenía que estar donde Dios lo quería, estaba en la casa. Y por eso él dice en el Salmo 139, versos 23 y 24, examina, oh Dios, mi corazón. Dilo bien claro, dice, examina, oh Dios, mi corazón. Dice bien claro esto. Examina, oh Dios, mire lo profundo de esto. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y el verso 24, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Óigame, esto está fuerte. Voy a redondear esto porque quiero terminar. Mañana sigo con esto. Yo sigo con el Salmo 23 y analizaremos las noticias que iba a analizar hoy. Y quiero decirle que David hace esta exhortación porque él pasó por esto. Y cuando sabe la grandeza de David, que Dios le dijo que era conforme en su corazón, porque David, cuando el profeta Natán entró al palacio y le contó aquella historia del hombre rico que tenía 100 ovejas, y el pobrecito que tenía una sola, y el rico mandó a quitarle y le quitó la única oveja que tenía, la oveja que tenía, y él le dijo que tú harías cosas, bueno, yo lo más, que muere ese hombre. Entonces ahí en ese momento es que él se tira y Natán dice, tú eres ese hombre. A veces nosotros miramos la paja que está en el ojo de nuestro hermano, nuestra hermana, y no miramos la viga que está en nuestro ojo. Todo el mundo está mal, pero yo estoy bien. Y eso es lo que quiere David, que David se tira al piso y dice, oh Dios, haz conmigo lo que yo he pecado, yo soy ese hombre. Y no, él podía haber mandado a arrestar a Natán, él podía haberlo mandado a matar, pero la grandeza de David no es que fuera perfecto, es que se humilló, reconoció su condición, aceptó su pecado y dijo que Dios haga conmigo, y pagó el precio. Ese niño no vivió, ese niño murió y nunca pudo construir el templo, casa al Señor. Sí, porque las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro convertirnos en obstáculo a la obra de Dios, en no obedecer a Dios, se paga.
Y entonces claramente Él escribe eso para que nosotros tengamos entendimiento. Y le digo esto porque hoy cuando me pasa lo que me pasa, yo le di gracias a Dios. Llegué aquí, mañana le hablaré del resto de lo que descubrí que hay que hacer ahora. Y se lo voy, pastores, óigame. Mañana le voy a hablar de lo que descubrí hoy, las reglas nuevas para viajar a ciertos países del mundo. Y lo costoso que es esto. Pero quiero terminar con esto de que dice dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y mañana voy a continuar con el verso 19, 20 y 21 y hablar de esta realidad de que usted no puede, que yo vengo y le profetizo a usted, usted tiene que analizar lo que el profeta o la profeta dijo, ponerlo a la luz de la Escritura, porque esa persona puede ser buena, pero el espíritu de error se le puede meter a cualquiera que está altivo, o cualquier persona que se cree que ya es el instrumento infalible. Y hay que tener, de eso hablaremos mañana. Mañana trataré de hablar de otras cosas más que hoy se me quedaron. Pero quiero terminar el programa diciéndole, hermano, que el diablo se ha metido en Estados Unidos, en el Congreso. Y de esto voy a hablar mañana. Cómo Satanás aquí en Puerto Rico está infiltrando los partidos políticos mayoritarios, el PNP y el Partido Popular. Cómo ha tomado control de otros medios. Y cómo en Estados Unidos tenemos un gobierno de Sodoma y Gomorra, y que si el Partido Republicano se descuida, ya lo están comenzando a infiltrar. Pero que usted tiene que orar a Dios y ir a votar dentro de unos días. Yo creo que no es el martes, creo que es el otro. Usted tiene que ir a votar y examinar cada candidato y cada candidata que esté allí. Y si ese candidato mayoritariamente son demócratas, pero si hay un republicano, pues hay demócratas que también han mantenido firme lo que creen, pero lamentablemente el Partido Demócrata ha sido secuestrado, como algunos partidos aquí van por ese camino, por la izquierda de Sodoma y Gomorra, y tenemos un presidente que está ciego espiritualmente y que está entregado a la agenda de Sodoma y Gomorra, y que están persiguiendo a los cristianos que van a defender sus niños en la escuela. Pero mañana oiga esto, que se lo vamos a describir bien claro. Usted tiene que ir a votar. Y hay que sacar a esta gente que están en el Congreso, en el Senado, representando a Beelzebub, representando a Sodoma y Gomorra y persiguiendo a nuestros niños con el tiempo de Faraón. Y usted tiene que orar a Dios. Y usted, si es un pastor, tiene que arrepentirse si es una pastora. Si usted está apoyando gente que son enemigos de la gloria de Dios. Vive Jehová, vive mi alma, que habla de lo que Dios me diga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sana, libera, rompe cadenas de error. Señor, echa fuera demonios. Permite, oh Dios, que tú te manifiestes en forma sobrenatural, haciendo milagros, proveyendo gloria y gracia a través de este medio. Y que mañana tú me continúes dando esta palabra en el nombre de Jesús, Padre. En nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Recuerde que este es un ministerio de fe que depende de vuestras oraciones. Si no puede ofrendar, ore. La oración eficaz del justo puede mucho. Si quiere ayudarnos, damos gracias a todos los que ayudaron. Si no se han perdido los pagos, ya hemos saldado la deuda de este clamor. Gracias a ustedes. Ahora estamos levantando fondos para el presupuesto de estos meses que faltan. La reconstrucción de la oficina, del ministerio, la reorganización y los viajes que estamos haciendo. Y la preparación para los 50 años de clamor, que van a incluir días, concentración y visita a varios países de Centroamérica, América Latina y los Estados Unidos y el Caribe. Y los gastos para esa manifestación grande del primer lunes de septiembre del 2023, donde cumplimos 50 años. Yo sobre todo, primero ore a Dios. Les quiero decir que Dios hoy me libró. Estoy un poco achocado, pero me libró. Y le doy gracias a Dios que no tuvieron que llevarme a un hospital, ni había nadie. Esa solo señora que estaba ahí, me levanté y encontré la clínica, y mañana le hablaré de todo lo demás que descubrí. Estoy un poco, el brazo un poco adolorido del cuerpo, pero estoy bien.
Estoy en victoria. El diablo me quiere matar. Está usando todo lo que pueda y a todo el que pueda encontrar en el camino. Como dijo con Cristo, heriré al pastor y las ovejas serán desparramadas. Si usted está sirviendo a Dios, no espere que todo el mundo le eche flores. Hay gente que no le va a gustar lo que yo hablé esta noche. Hay gente que dirán que yo soy un loco. A mí no me importa lo que usted diga de mí. A mí me importa lo que Dios piense de mí. Y voy a hablar, claro. La iglesia tiene que salir a votar en Estados Unidos. Y mañana, si Dios me da la oportunidad, porque yo me voy esto, lo que está haciendo aquí en Puerto Rico, de pudriendo, corrompiendo los partidos tradicionales de aquí. Ya prácticamente se ha tomado el PNP. Ahora, mañana hablaré de esto, cómo se está infiltrando en los dos partidos mayoritarios de este país. Y las mentalidades enfermas espiritualmente están ciegas. Y creando partidos como el Movimiento Victoria Demoníaco, o como usted le quiera llamar, que son totalmente enemigos de la cruz de Cristo. Así que nos toca tener mucho cuidado. Y ahora en este proceso de entre unos días, salir de su hogar, ore a Dios, mire lo que está en juego. Si esta gente, y lo tengo que decir aquí abajo el cuello, si esta gente que está en el poder se quedan, y ese Congreso y ese Senado no se rescata, Satanás va a hundir a la nación americana en el lodo de pozo, el pozo de lodo cenagoso, y lo que Dios me mostró se va a convertir en realidad. Es el tiempo de la iglesia hacer lo que hizo Cristo, que entró al templo y sacó los mercaderes del templo. No somos una nación que tenemos que hacer por violencia, ni crear baños de sangre, pero si somos una democracia, usted ore a Dios, mire lo que está en juego, sus niños, nuestros niños, desde el presidente para abajo, están enfangados, están ciegos. Mañana voy a hablar de esto, pero déjeme terminar con esto aquí. Mire la cuestión de los baños. Parece el presidente nuestro, Biden, está ciego, está sordo, está engañado, de tal manera que él está rendido al altar, a las rodillas ante ese Dios ese Dios hedonista del hedonismo, del placer, de esa agenda demoníaca de perversión de los niños, como se pervertía con matar los niños en el dios Moloch, el culto a Moloch. Entonces él dice que él va a defender los transgéneros, hasta todos sus derechos, todas sus libertades. Es como el aborto. Se ha comprobado que el aborto no es ningún derecho constitucional, y de eso vamos a hablar, lo que están tratando de hacer. Tengo aquí las declaraciones de la Cámara aquí en Puerto Rico. Ese veneno está aquí. Entonces el asunto es que están poniendo en peligro en los baños, ya han violado niñas. La locura esta de mujeres que dicen que nacieron en el cuerpo de un hombre y hombres que dijeron que nacieron en el cuerpo de una mujer. Entonces usted tiene hombres que dicen que nacieron en el cuerpo de una mujer, o mujeres que dicen que nacieron en el cuerpo de un hombre. Entonces, en esta locura ha habido violaciones de gente, de hombres que son hombres disfrazados como mujer, con esta locura, entrando a los baños y han violado niñas. Y con los padres van a protestar ante los consejos, los demonizan como un anuncio que está saliendo en los canales de NBC y otros más en Estados Unidos, para demonizar a los padres que están defendiendo a los hijos. De eso haremos mañana. Y cómo aquí va camino a la destrucción, y cómo se está tratando de las ideas, lo que está viendo. Entonces, aquí no tenemos que crear revoluciones ni quemar ciudades. Lo que hay que usar el voto con paz y sin violencia, y ir y votar y sacar los mercaderes del Congreso y del Senado. Pero oiga esto, si no nos convertimos a Dios, no importa lo que hagamos, la fe sin obra es muerta. Por eso hay que hacer eso. Pero por encima de eso hay que volver a la senda antigua.
Hay que clamar a Dios para que venga un gran despertar espiritual, porque las dos cosas van juntas, pero entre lo que el hacha viene, el cabo descansa. Hay que sacar a todos esos mercaderes del templo. Hay que sacarlos del Congreso, hay que sacarlos del Senado. Sin violencia, sin odio. Y que Dios sea el que mida cuál responsabilidad tenemos. Mañana continuamos con este tema. Si usted quiere escribirnos, escríbanos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico. Si Dios pone en su corazón apoyarnos, porque Dios se lo pone en su corazón, no es obligación, no es impuesto, sea voluntario de corazón, envíese su colaboración en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Quiere hacerlo ATH móvil, busca la sección de negocio y busca Clamor a Dios y así lo hace. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca, que esta noche sea una noche de bendición y paz. No sé, mañana terminamos esto. Ha sido un día, después de todo el problema que hemos tenido con el Wi-Fi y todo, hoy hemos tenido un día maravilloso, a pesar de lo que pasé. Pero mañana le hablaré más de eso y le hablaré también de todo lo que vivimos cuando fuimos a Florencia y todo lo que vivimos aquello. Entonces estoy recordando cosas del pasado que nos proyectan hacia a lo que vamos a hacer antes que el Señor nos llame. Luz López, yo no sé dónde tú me estás viendo. Ah, mira, aquí dice, desde Filadelfia. Pues Luz, hay que salir a votar allí. Hay que salir a votar. Tú ora a Dios, Luz. Y todo lo que me están oyendo, aquí yo no voto por tal, aquí no tengo el derecho a votar por el presidente, aquí somos una colonia aquí. Eso hay que decir la verdad. Aquí pues, aquí mira, ahora mismo tenemos la Junta de Planificación, que el gobierno decidió que la autoridad de acueducto no le cobra a la gente por el agua que no le dieron, ni esta Junta de Planificación que viene como un castigo porque la irresponsabilidad y el robo y la corrupción que hay en este país. La dijo Trump y dijo la verdad, que aquí había un chorro de pillos y ladrones que se están robando. Hay que buscar dónde están los millones y millones y millones que han enviado y por qué todavía hay casas aquí con todo eso. No quiero hablar porque vamos a dejar algo para mañana, pero la realidad es que uno tiene que preguntarse qué está pasando. Pero hay que orar a Dios, y usted allá en Filadelfia, en toda la nación, porque aquí yo no voto, no puedo votar. Y yo le digo a los que están inscritos en Orlando, o en la Florida, o en Nueva York, y votan allá y votan aquí, eso es corrupción. Usted puede ir preso por eso, ¿sabe? Es decir, que le doy un lado. Usted no puede votar a los dos sitios. Pero una de las razones que los demócratas han permitido que dejen entrar tanto ilegal es porque las ciudades grandes, donde llamadas refugios como Nueva York y California, el estado completo es un refugio, pues le han permitido para que gente que no tiene derecho, pues yo estoy a favor de una reforma para legalizar la mayoría de esas personas decentes que vienen aquí. Pero hay que sacar de aquí a los narcotraficantes, a los traficantes humanos, a aquella gente que lo que viene es explotarlo, el sufrimiento. Y de eso es un tema que podemos hablar. Y usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero le digo la verdad, que usted tiene que orar y que usted analice cada candidato, sea republicano o demócrata. Lamentablemente tengo que decir que la mayoría son demócratas. Tiene una Alejandra Ocasio. Eso es una enemiga de la fe cristiana, de todo lo que es la moral cristiana y toda la vida de los niños y todo. Pobrecita. Alguna rebeldía tiene, algo le pasó en la vida, pero lamentablemente la mayoría de esos candidatos, entonces hay que ver entre los republicanos también, que no sea que se cuele uno de esos. Pero usted va a votar para sacar los mercaderes del Congreso y del Senado y que pues, se pueda traer un balance. Y estamos luchando contra unos medios de comunicación que están secuestrados aquí en todo lugar. Entonces estamos viendo una situación caótica y crítica. Y ore a Dios y haga lo mejor. Gracias, Luz López. Algún día volveré a Filadelfia. Bella ciudad, me encanta. Y Filadelfia, pues,
Me recuerdo que la Filadelfia yo creo que son los hot dogs lo importante y la comida que más se come en esa. Ivette Martínez Collazo, Marilyn Márquez, amado hermano ministro de Jesucristo, desde, bueno, déjame ver, eso me parece, si mal no veo bien, porque la bandera parece a la de Venezuela. O sea, que la bandera de Venezuela y Colombia se parecen. La diferencia es que la de Venezuela tiene una estrellita, la de Colombia es amarillo, creo que azul y rojo. Bueno, yo sé que es uno de esos países. Sí. Marilyn, escríbeme de nuevo y dime, porque es tan pequeña la bandera que no sé, pero yo sé que me está viendo allá, ya sea en Venezuela, y ora porque pronto vuelvo a Venezuela. Aunque sea el último grito que dé. Ese, sabe que cuando estaba solo, le dije a Francisco, Dios bendiga a Francisco, a Cheo y a Francisco Nieto y a Francisco Flores y a Carlos y a Eva y a Juan y también allá Juan Sebastián y la gente en todo Venezuela. Entonces, yo deseaba que si me moría que me enterraran ahí, pero claro, ahora pues estoy acompañado, ya no puedo decidir eso solo, pero era tanto el amor que me dio ese país cuando sentí que mi mundo se hizo pedazos, y lo que es eso, y después de eso sigue Colombia, sigue Panamá, pues sigue por ahí para abajo, todos esos países que llevo en mi corazón, a todos ustedes. Oremos para que en Brasil Dios tome y los cristianos salgan y el pueblo vote conforme a la voluntad de Dios. Hermano, estamos en una lucha de los tiempos finales. Y Marilyn, Dios te bendiga. Felipe Méndez, Ángel Torres, Fernando Trinidad, está todavía predicando, Fernando. Mira a ver si Avi Sepúlveda Barría, buenas noches, familia. Déjame ver por aquí. Cielo de Jesús Torres, Dios de guardia nos dice. Rey Hernández también. Belén Álvarez. Señor, dale fortaleza, ayúdala para ahí que descanse. Mañana yo llevo a Jorge Isaac. Sí, Belén Álvarez de Rasky está también. Gaby Oyoa dice que está aquí en Puerto Rico. Dios te bendiga. Gaby, nos veremos por ahí. Ya me ve por aquí, Cielo de Jesús Torres, Fernando López Vázquez, Rey Hernández, Norma González, de Cielo de Jesús Torres, déjame ver por aquí, ¿verdad? Norma González, por ahí va Jorge Isaac caminando, ya Jorge Isaac, el toque de queda se quitó. ¿Sabe que este es el cocinero de aquí ahora? Este muchacho ha hecho unos macarrones. Y yo cuando lo vi cocinando y vi aquella mogolla que estaba haciendo, yo no quiero eso. Pero cuando los probé, tuve que me fui calladito por ahí a la cocina y me comí un plato de eso. Este es el chef de aquí, este es el chef de aquí. Ay, se me paró en el pie. Ay, eres la bendición nuestra. ¿Ah? Mañana te toca conmigo, charlatán. Rey Hernández, Gaby Oyoa, Norma González, bla, bla, bla. Bueno, déjenme ver por aquí. Bueno, que estos hermanos se repiten, bueno, yo no entiendo esto. Jonathan Medina, bueno, yo creo que hasta aquí llegó esto. Mucha gente está quejándose que quieren entrar, pero yo no controlo esto. Que Dios los bendiga a todos en esta noche, descanse, cuéntese en los brazos del Señor. Estoy tampoco dolorido, estoy bien. Mañana les cuento el resto de la historia. Mañana les contaré el resto de lo que me pasó cuando fui a esas campañas, jovencito, solo, soltero, y las cosas que uno vive cuando uno va a estos países. Dios bendiga al pueblo de Colombia. Ojalá que los pastores que me están oyendo enciendan la llama de un avivamiento. El avivamiento no es solamente que haya iglesias de 500,000, porque pueden estar 500,000 y 499,000 están perdidos y están ciegos como un juez visco. El avivamiento es mucho más que eso. Llamo mucho el país y no sé si Dios antes de irme o antes de venir Cristo me permita volver a Colombia. Pero
yo espero en Dios. Hay una situación grave en Colombia. Hay una confusión. Yo quisiera que la iglesia y los llamados apóstoles modernos, alegados apóstoles y ministros, y hombres y mujeres de Dios, volvieran a la palabra. No voy a hablar más. Descansa esta noche. Que Dios lo bendiga. Gracias, Gaby. Eres muy amado aquí. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno esta noche, donde quiera que esté escuchándome. Le dejo con esta palabra. Mañana sigo esta mogolla del Señor, porque no pasamos nos fuimos del Salmo 23 al Salmo 139 y nos quedamos en capítulo 5 mañana seguimos con esta fiesta. Así que Dios le bendiga grandemente. Y recuerde que esas cartas que están llegando, Belén y yo prácticamente hicimos todo este trabajo. Ore para que Dios nos dé un sitio donde podamos, y ore para que podamos terminar esto aquí. Esto milagro, no sé cómo, voy a ver cómo está con la lluvia que ha habido, cómo se ha metido el agua allá abajo, donde está la oficina, allá abajo, allá al lado. Yo estoy tranquilo. Todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Así que Dios los bendiga, los abrazo y gracias por sus oraciones. Ore por mi hija Catherine allá en Orlando, ore por Kimi, su esposo, Freddy, ore por Maribel, su papá, su mamá, su hermano, que están pasando un momento difícil, ore por Mickey, que ha sido como una hermana, pero yo no puedo decir mayor, porque yo creo que yo soy más viejo que Mickey, y por su hijo Angelito, que Dios lo bendiga. Oro por Jorge, que espero que tu mamá ya sea bendecida en Venezuela, y por Francisco Nieto, Cheo, José Pollero, Francisco Flores, el pastor Gray, Carlos, Eva, Juan, todos, y en Panamá todos, la familia Burns, los pastores Bailey, Ruiz, Edwin Álvarez, y toda la iglesia. Jessica, Raúl, los nenes, todos ustedes, Lucho, donde quiera que esté, que Dios te haga. Padre Santo, qué bueno, se siente aquí la presencia de Dios. Dios le bendiga hasta mañana. We'll be here about tomorrow again, okay? God bless you, and don't forget to go out and vote. Pray to God. Take the evil, take all those people that are being used by the devil, take them out of the Congress and put there people that represent the fear of God. Don't stay at home. Te bendiga, Rina, allá en God bless you there in Maryland. God bless all of you. God bless you all. God bless you. Oh, Jesus.